Verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Este tema surge a raíz de que esta mañana, cuando estaba ya en la cafetería del colegio donde trabajo, uno de los compañeros de trabajo se acercó y hablando, él me estaba hablando de la venida de Cristo. Y entonces, cuando estábamos hablando, yo le hice referencia a la necesidad, ¿verdad?, de que nosotros estemos prácticamente, ¿verdad?, preparados, listos, pero que necesitamos que Dios nos ayude. Entonces, él, de manera muy atinada y muy bíblica, él me dijo algo que lo que me recordó lo que él me dijo es lo que está en Primera de Juan 3:3. Como nosotros, si queremos irnos y si realmente estamos esperando a Cristo, hay un indicador, hay una muestra, hay algo que se ve. O sea, hay una manera bíblicamente de saber si de verdad tú y yo estamos esperando a Cristo o no lo estamos esperando. Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos y estemos en la iglesia y vengamos aquí, no necesariamente es el mayor indicador, aunque es uno de ellos, de que estoy esperando a Cristo. Entonces el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le habla a esta comunidad de creyentes, le habla de esta esperanza. Y luego que le habla de la esperanza, le dice que el que tiene esta esperanza tiene una actitud, hace cosas que son los indicadores de que de verdad tiene la esperanza y lo está esperando. Vamos a ver rápidamente a qué se refiere bíblicamente cuando dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En este versículo no dice cuál es la esperanza, en el versículo, pero antes del versículo sí nos lo dice, y luego vemos más adelante todo el contexto de qué es lo que está tratando de comunicar el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 1 y luego el 2 de Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿qué dice el texto? Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como vemos en el verso 2, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo a cuál esperanza él se refiere. Cuando él dice en el verso 3, y aquel que tiene esta esperanza. El verso 2 dice: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces te está diciendo que Él está hablando de cuando Cristo se manifieste y le veamos en poder y gloria tal como Él es. Él dice que también nosotros seremos transformados.
es algo que la Biblia lo enseña. Ahora el punto aquí está en que si tú y yo de verdad nos estamos preparando, si estamos preparados, si de verdad tú y yo tenemos esta esperanza. Entonces, ¿qué dice la Biblia del que tiene esta esperanza? Vamos al verso 3. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él hace algo. ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo. Es decir, no está hablando de que purifica a otro, sino que el que tiene esa esperanza, la esperanza que tiene, lo que espera que cuando Cristo se manifieste, unirse a Él y que Él se manifieste tal como Él es y nosotros le veremos tal como Él es, Anthony. Entonces le está diciendo, entonces dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza hace algo, se purifica. Y cuando nosotros hablamos de purificarse, podemos pensar en el agua. El agua que nosotros estamos comprando, la mayoría de gente, es purificada. Y el botellón lo dice. Y nosotros la compramos precisamente porque entendemos que es purificada. Es decir, que hay otra agua que se ve igual que esta, pero que entendemos que no es purificada. En otras palabras, si aplicamos eso a nosotros los cristianos, quizás nos veamos todos iguales. Pero ¿cuál es el que se está purificando? El que se está limpiando. El que está tratando de quedarse sin bacterias, sin gérmenes, para hacer un agua pura. Entonces, cuando él habla de se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, el verso está diciendo que Cristo es puro. En él no hay contaminación. Y él, el texto también entonces nos va a hablar más adelante de por qué tenemos que ser purificados, de dónde está el problema de la purificación, porque cualquiera puede decir, soy puro. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la pureza de la que estamos hablando? Miren el verso 4. Alguien léamelo, por favor. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí el apóstol Juan está en el mismo contexto. O sea, desde que él acaba de decir que todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo, así como Él es puro, entonces entra en el tema del pecado. En otras palabras, Él está diciendo que el pecado nos mancha, nos ensucia y quita la pureza. Mire el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. De tal manera que está yendo al punto del énfasis de la pureza de la que está hablando. Si tú y yo, al examinar nuestra vida, descubrimos que no estamos confrontando el pecado en nuestra vida como debe ser, entonces tenemos que ver qué tanto en realidad yo estoy serio en el asunto. Porque lo que el texto está diciendo, que el que tiene la esperanza de ver a Cristo, toma una decisión y es de purificarse. Y esto es interesante, mire por qué. Algunos pudieran decir, pero ¿cómo que hay que purificarse si ya en Cristo estamos puros? Entonces yo lo tendría a ellos que llevar a Juan. Porque entonces, ¿para qué el Espíritu Santo está diciendo esto? Si ya no era necesario ser puro porque estábamos puros en Cristo. De tal manera que el texto está implicando que además de yo aceptar a Cristo, necesito tomar decisiones
radicales en mi vida, incluso para vivir la vida cristiana, para hacer luz en el mundo, pero también para tener este derecho de no perder esta esperanza. Porque le está diciendo, Él conectó, el Espíritu Santo conecta a través del apóstol Juan, la esperanza como un estado del cristiano. Está diciendo que el que lo está esperando ¿a quién? Cristo. Al puro, que es Cristo. ¿Y cómo debe estar esperando al puro? ¿Cómo debe estar esperando? Puro. Entonces, porque es un encuentro, el encuentro de la santidad, de los puros. Entonces, fíjense que el 5, entonces le está enfatizando que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces, ¿qué dice el 6? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es fuerte decir. Pero ¿qué le está diciendo? Está diciendo que como en Cristo no hay pecado, que como Cristo es puro, si tú permaneces y si yo permanezco en Él, de Él no viene nada malo. Por lo tanto, si tú y yo permanecemos en Él, no pecaremos. Algunos quizás al oírme decir esto, pueden estar teniendo ideas extrañas hasta el punto de quizás decir, pero ven acá, si todos somos pecadores, si no hay nadie que no peque, y empezamos a buscar muchas ideas. Pero lo que la Biblia está diciendo es que el que permanece en Él, ¿qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa permanecer? Que yo estoy en este mosaico, yo me coloco en este mosaico, me coloco en este mosaico, yo no estoy permaneciendo en ningún mosaico. Permanecer es mantenerse ahí. ¿Y qué significa permanecer? Parecido a lo que Jesús dijo cuando la vid y la rama, que Él dijo, las ramas permanecen pegadas del tronco y ellas, por permanecer pegadas del tronco, van a dar fruto. Pero la rama que no da fruto, hay que ver qué tan pegada está del tronco. O sea, usted ve todas las ramas pegadas del tronco y usted dice, bueno, están pegadas. Pero Jesús está tratando de enseñarnos algo más allá de lo que se ve en lo natural. Porque en lo natural, todas las ramas que están pegadas del tronco están pegadas. ¿Sí o no? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesús está diciendo que hay ramas, hay cristianos, quizás algunos de nosotros, que nos ven pegados del tronco, pero no estamos dando los frutos que surgen del tronco. Porque si la mata es de mango y está saliendo guayaba, usted se mata corriendo. Porque usted dice, aquí hay algo raro. O sea, como esta mata de mango, todas estas ramas están dando mango y esta rama pegada en la mata de mango está dando guayaba. ¿Qué usted entiende? ¿Está pegada o no está pegada? Aunque se vea, hay algo que está pasando raro. ¿Por qué? Porque la semilla del tronco es mango. Y si ella está conectada, la raíz del tronco trae una savia que no es guayaba, es mango. Y lo que la rama debería estar dando es mango. Por lo tanto, aunque es un misterio y no lo sabemos en este ejemplo que estoy poniendo, pero hay algo que el cristiano ha dejado de hacer para que de pronto, de alguien que estaba dando fruto bueno, ahora está dando fruto malo. Y por eso se habla de la pureza. Y por eso se habla del pecado. Porque el mismo Jesús dijo, si mi ojo derecho me da ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que entres al cielo tuerto que con los dos ojos entre al infierno.
Entonces, hay decisiones que tenemos que tomar que son radicales para poder llevar a cabo el proceso. Entonces, tú y yo tenemos un desafío diario para vivir la vida cristiana en la pureza. El libro de Hebreos dice que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí volvemos a un verso que está hablando con creyentes que en Cristo, son creyentes, y si son creyentes, han sido santificados. Entonces él está hablando de algo más, el mismo caso de que Juan está hablando aquí, de que hay una santidad vivida, que no es solamente posicional, de que yo creo en Cristo y estoy en Cristo. No, está hablando de algo que tengo que vivir diariamente en obediencia al Cordero. Entonces, cuando yo veo esto, tú y yo tenemos que hacer una radiografía al alma. ¿Qué es una radiografía? Algo que nos muestra más profundo de lo que se ve. A la gente le duele en un área y le mandan a hacer o la sonografía o la radiografía para ver más adentro qué es lo que está pasando. ¿Me están entendiendo? Entonces, mi vida cristiana y tu vida cristiana tiene que ser sometida a la radiografía de la palabra de Dios para yo ver que esto que está diciendo, pero ven acá, ¿cómo yo estoy viviendo la palabra de Dios? ¿Yo estoy alejándome del pecado o estoy acercándome al pecado? ¿Yo estoy luchando contra el pecado o estoy coqueteando con el pecado? Entonces ahí el Peralta es desafiado ¿a qué? A evaluarse y a decir, pero vean acá, yo tengo que revisar esto, yo tengo que revisar aquello, tengo que... Entonces, ¿cómo el creyente en su debilidad o en medio de la tentación que lo ablanda o que lo atrae, puede fortalecerse para purificarse? Porque aquí dice que si yo estoy esperando a Cristo, entonces la decisión que yo estoy tomando es, no puedo estar jugando con el pecado, no puedo estar coqueteando, no puedo estar acercándome, porque yo debo estar purificándome. ¿Qué significa? Alejándome de lo que es pecado, porque el pecado mata. Ningún pecado da vida. Por eso el libro de Santiago dice que cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Y él está hablando con creyentes. ¿Qué le está diciendo a esos creyentes? Que por el hecho de que ellos sean creyentes, no significa que ellos tienen una licencia de pecar, ni tienen un acta que lo purifica automáticamente cada vez que ellos pecan, sino que dice que el pecado, cuando es consumado, da a luz muerte. Y el libro de Santiago, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, no está diciendo de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Entonces, todo esto nos lleva a tomar la alerta de que el creyente, los apóstoles, no creían en muchos de los evangelios que hoy nosotros escuchamos predicar. Porque mire, el apóstol Juan está dando aquí unas claves a gente que son creyentes, pero él le está diciendo las cosas que hoy quizás nosotros no las diríamos, porque él le está diciendo a esos creyentes: si ustedes no están purificándose, ustedes no lo están esperando. Pero Juan, nosotros somos gente que hemos creído en Dios, tú nos conoces. Sí, pero la señal de que usted de verdad tiene esta esperanza es que usted se está purificando. Pero Juan, entonces, si no me purifico, pierdo la esperanza. Si no me purifico, me quedo. ¿Qué pasa, Juan? Entonces vemos que los apóstoles, sea Santiago, sea Pablo, sea Juan, enseñaban una misma cosa. No eran diferentes doctrinas, era una misma doctrina.
Y aquí cuando él está hablando de la venida de Cristo, él no le habla y dice, todos se van, y mire, no importa cómo está. No, él está hablando de que el que tiene esta esperanza se está purificando. Lo cual también nos ayuda a entender que quizá no ha llegado a ser un puro total, pero lo está haciendo. O sea, está en lugar de dar paso hacia atrás, los pasos que está dando son hacia adelante. En lugar de estar descendiendo, está ascendiendo. En lugar de estar envolviéndose más en el pecado, está avanzando con la ayuda de Dios cada día un poquito más. Y también sus intenciones delante de Dios, que conoce el corazón, no son las de ensuciarse, sino las de limpiarse. ¿Me están entendiendo? Entonces el apóstol Juan dice en el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, ¿qué le está diciendo aquí? Que para un hijo de Dios que está viviendo una vida para Dios, que implica oración, o sea, disciplinas espirituales, implica que ora, implica que consagra, implica que lee la palabra, implica que medite en la palabra, implica que él es desafiado por la palabra y pide a Dios ayuda para vivir esa palabra. Ese hijo de Dios, las obras del diablo no pueden estar reinando en él. Tiene que estar el poder de Dios obrando en él. Porque no estamos diciendo que la persona solo puede, porque la Biblia dice en Judas que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, ¿y qué es lo que hace la oración? ¿Y qué es lo que hace la palabra? ¿Y qué es lo que hace la oración? Acercarme a Dios, fortalecerme en Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo, que está en otro contexto más amplio, pero de igual manera está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de que tú no vas a pensar que solamente que la comida, que la riqueza, pero el contexto es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el contexto es que después de haber acabado todo, está firme. Estamos en Efesios. Entonces, aquí el apóstol Juan dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es fuerte ahí. Entonces lo que el apóstol Juan vuelve, fíjense que hay una palabra que se repite, permanecer. La vemos ahí en el verso 9, permanece en él. La vimos en el 6, todo aquel que permanece en él no peca. Y vemos el mismo sentido en el verso 9. La simiente de Dios. ¿Qué significa la simiente de Dios? Simiente es semilla. Entonces, si nació de nuevo, por eso él habla de que lo que es nacido de Dios. Y de hecho, en el final de esta carta de Primera de Juan, él dice lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando él habla de eso, más adelante, él habla de nuestra fe. Al final de cuentas, amados, el enemigo, el Señor lo reprenda, nos sonsaca. Estoy usando un término popular y es dominicano. ¿Qué es sonsacar? O sea, que él está inquietándote, pero si tú y yo creemos a Dios, esperamos en Dios. Pero si nos dejamos inquietar del tiempo, de la juventud, entonces nos aceleramos muchas veces a tomar decisiones erradas que no son la voluntad de Dios y que van fuera del plan y el propósito de Dios para nuestra vida.
¿Me están entendiendo? Entonces, aquí está diciendo que si hemos nacido de Dios, esta simiente, ¿a qué nos va a guiar? ¿A qué nos va a guiar la simiente de Dios? A la santidad, a la pureza. Por lo cual, quizás podemos tener una lucha, como dice Pablo en Gálatas, entre la carne y el espíritu. Y si hay lucha, es porque todavía el espíritu de Dios, obrando en nosotros, está vivo. ¿Están entendiendo? Y no nos hemos dejado de arrastre al mundo. Pero cuando ya no hay lucha, y cuando estamos desbocados, pues hemos tomado la decisión contraria, tal como le pasó a Judas, en el momento que en la cena tomó la decisión de aceptar el plan del diablo y vendió a Jesús. Ahora yo quiero que ustedes vean otra cita. Vayan conmigo. Salmo 24:4. Salmo 24, verso 4. ¿Qué dice ahí? Limpio de manos y puro de corazón, el que no se ha elevado, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con ella. Estamos hablando de cómo a través de toda la Biblia Dios habla de una pureza. El salmista, que fue inspirado por el Espíritu Santo, no estaba con Juan, porque estamos hablando de mucho antes. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan es el mismo que inspiró al salmista. Y entonces vemos al salmista diciendo lo mismo. Y fíjense que estamos hablando de dos pactos diferentes. Tenemos el antiguo pacto y nuevo pacto. Pero ¿qué está diciendo el 24:4? Y vemos el verso 3. Verso 3, ¿qué dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo o en su santo lugar? Entonces viene la respuesta. ¿Qué dice? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, fíjense que aquí, en este versículo, hay dos acciones y dos cosas que no se ven. Miren, el limpio de mano es una acción que yo veo. Él está limpio de mano, él no le ha puesto la mano a nada que no es suyo, ¿verdad? Pero luego dice, y puro de corazón, eso no lo veo adentro. Yo no puedo ver quién está el puro y quién no. ¿Me están entendiendo? Entonces en el verso habla de dos acciones que sí veo, pero de otra cosa que no veo. Entonces mire la otra, ¿qué dice? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, que es algo que no veo, porque está en el interior. Pero ¿qué dice? Ni jurado con engaño, que es una acción que sí veo. No, él nunca ha estado jurando, hablando mentiras, diciendo esto. Entonces pone esos ejemplos de que las acciones que vemos están ligadas a lo que hay adentro. Por eso está diciendo puro de corazón. ¿Cómo está la mano? Está limpio. No ha elevado su alma a cosas más vanas. Entonces él no ha jurado con engaño. No ha dicho una cosa por otra. No le ha puesto el precio de una manera, sino que está siendo limpio. Porque la mayoría de nosotros podemos ser cristianos en la iglesia, pero las acciones que tomamos fuera de aquí son las que vamos a ver. Aquí cualquiera canta, aquí cualquiera lee la Biblia, aquí cualquiera hace lo que se hace en la iglesia. Pero no cualquiera le responde a la esposa bien. No cualquiera hace el negocio de la manera correcta. ¿Me están entendiendo? Lo cual nos lleva a nosotros a pensar y a entender que cuando estamos hablando de la pureza de la que el salmista está hablando, es lo mismo que Primera de Juan está diciendo. Lo único
que Primera de Juan nos habla de que tenemos aquí en el Nuevo Testamento unas armaduras, unos materiales, unas herramientas que nos ayudan más fácil que lo que ayudaba el salmista. Porque a pesar de que el salmista podía orar, y nosotros también, leer la palabra que tuviera a la mano, que en ese momento no era todo el mundo quizás que tenía rollo y esto, pero el que pudiera, o lo que era la tradición oral que se había pasado, y podía consagrarse a Dios, y es igual, pero hoy tenemos una esperanza más viva. Y aún el salmista también tenía el Espíritu Santo que venía. El mismo salmista hablaba, llegó a hablar de cómo, y lo vimos, cómo Dios le usó cuando lo reprendió y todo eso. Este verso debemos tomarlo en cuenta. ¿Quién subirá? ¿Qué dijo en Salmo 24? ¿Quién subirá? El limpio, el puro. Entonces, ya en el Salmo nos estaba diciendo que el que tiene la esperanza se purifica. Que todo el que ha querido subir al monte de Jehová y estar en el lugar santo, no entra de cualquier manera, sino que se purifica. Entonces vamos a ver otro versículo relacionado a puro, y lo vamos a encontrar en Filipenses 4:8, y el último lo vamos a ver en 1 de Timoteo 5:22. Filipenses 4:8. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, él dice en el verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, fíjese que tú y yo, amados, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser puros, porque la Biblia es clara en que si me voy a volver a Dios, en que si estoy esperando la venida de Cristo, debo estar puro. Y que la pureza, como dicen estos versos de Filipenses 4:8, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, ahí no hay nada malo. Entonces, cuando tú y yo somos analizados a nivel laboral, a nivel sentimental, a nivel de familia, a nivel de todos los niveles, tenemos que estar puros. Quiero que vayan al último texto de Primera de Timoteo, el que vamos a tocar, el último texto, Primera de Timoteo 5:22. Amén. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para vosotros. Que se acorde con esa misma, amén, con la misma idea, intención de que tú estás preparando, te estás buscando. Usted dice en la recomendación, os santifique para la venida de Dios. amén, exactamente, lo conecta. Lo que el hermano David está colaborando es que el texto de 1 Tesalonicenses 5:23 también conecta la misma idea que todos los apóstoles, como habíamos mencionado, dan, y es de que la santidad, mis amados, está ligada a la preparación para la venida de Cristo.
y que aprovechando el texto, él está diciendo, son creyentes, ahora, él no está diciendo que no son creyentes, pero ustedes son creyentes, ahora, si ustedes están preparando para la venida de Cristo, ¿cómo tiene que estar el cuerpo, el espíritu y el alma? Puro, santo. Pero quiero tocar 1 de Timoteo 5:22, por favor. 1 de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Miren, la idea de este texto es central en el estudio de esta noche. ¿Por qué? Porque lo que el estudio quiere no es solamente decirlo a nosotros muchas cosas que sabemos, es enseñarnos bíblicamente de que Dios demanda pureza y de que para Dios no es lo mismo lo que yo digo y lo que no hago, sino que Él está esperando que yo lo haga y yo viva esa pureza. Por eso es que el apóstol Juan en 1 Juan 3:3, que fue el texto con el que arrancamos el estudio, dice: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, ¿a quién es que se está purificando? No es que es el hermano Ramón que yo estoy purificando, no. Yo me tengo que purificar a mí mismo. Así como Cristo es puro. Y entonces el texto está diciendo que cuando yo hago eso, de verdad ahí yo estoy demostrando que yo estoy esperando a Cristo. Por lo tanto, eso, como le dije esta mañana, cuando este hermano, el hermano Salvador, allá en el colegio, cuando compartió conmigo en la cafetería, eso fue de mucha bendición para mí y de mucho desafío el ver, aunque él no me trajo el verso, lo que él me estaba diciendo, y yo le dije, esto que tú estás diciendo conecta con este verso de 1 de Juan. Que lo que está diciendo es que muchos de nosotros podemos decir, estoy esperando a Cristo, pero ¿cuál es el punto? Es, ¿cómo estoy viviendo? Si realmente estoy esperando a Cristo. Amén. Y entonces eso inmediatamente tiene que llevarme a tomar acciones. Y me tiene que llevar a una evaluación a mí. Si de verdad en todas las áreas yo me estoy purificando. Amén. Porque si no lo estoy haciendo, aunque yo sea cristiano y diga que lo estoy esperando, Anthony, no lo estoy esperando. No. Entonces, miren cómo Pablo le dice en 1 Timoteo 5:22. ¿Qué dice? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Oiga bien, Pablo está diciendo algo fuerte también. ¿Por qué es fuerte? Porque yo entendería, ¿verdad? Pablo no está de acuerdo. Hay gente que decide hacer liderazgo, por ejemplo, y dice, bueno, lo que necesitamos es muchos líderes que nos ayuden. Así que todo el que entre, vamos a ponerle la mano para que nos ayude. Ahora, Pablo dice, no le imponga la mano con ligereza a ninguno. La palabra ligereza es sin tomar el tiempo adecuado, sin ver las evidencias adecuadas, porque él habla de que el que anhela obispado, bueno, pero habla de características y habla del testimonio. O sea, entonces él está diciendo, ni participes en pecados ajenos. Entonces él le está hablando a un ministro, le está hablando a un pastor, él está diciendo, mira, si hay pecado, tú tienes que confrontarlo de la manera apropiada. Lo vas a confrontar en amor, pero no puedes encubrirlo, no puedes taparlo, porque tú te vuelves cómplice del pecado. Y como siervo de Dios, tú no estás llamado a eso, porque tú te tienes que conservar puro. Entonces fíjense que cuando Pablo